Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia organizada por el esfuerzo conjunto de Prosapiencia Consulting, Fundación Enlata, desde República Dominicana, y Universitas Fundación. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas Service y de Prosapiencia, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. El tema de la videoconferencia de hoy, tal como habíamos anunciado a través de las redes sociales, es los fenómenos riesgosos y buenas prácticas de prevención en lavados de activos contra el financiamiento del terrorismo, derivados de la pandemia por COVID-19. Preliminarmente, sobre este tema debemos indicar lo siguiente. Actualmente, ante la pandemia mundial que agarró desprevenido a todos, los riesgos para delinquir, en vez de bajar, aumentan. Es por eso que los riesgos para hacer instrumentos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aumentan exponencialmente. Por eso se hace imperioso mantenerse alertas y actualizados sobre los modus operandi que estarán surgiendo actualmente en esta materia, de manera tal que se pueda estar preparado para mitigar el riesgo y evitar ser utilizado para delinquir. Específicamente en la videoconferencia de hoy se hablará del comunicado que hizo la Gafilax el 8 de abril. Nuestra disertante es la abogada venezolana residenciada en República Dominicana, Ileana Meléndez, quien es consultora en materia de prevención de lavados de activos, administradora de empresas, especialista en derecho administrativo, especialista en gestión pública, especialista en presupuesto público, certificada en prevención de lavado de activos por la Asociación Internacional de Banqueros de Florida, conocida por sus siglas en inglés como FIBA, certificada como capacitadora por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, experta en responsabilidad social empresarial y CEO en Prosapiencia Consulting. Antes de dar el derecho de palabra a nuestra disertante, paso a indicar las normas para el público participante y la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos por favor que durante toda la videoconferencia mantengan sus micrófonos cerrados o apagados y eviten activar la opción compartir acá en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y para dar paso a un mayor número de comentarios o preguntas, por favor realicen una pregunta o comentario por participante y no olviden escribir su nombre y país donde se encuentra. Nuevamente agradecemos a todos estar acá presentes y especialmente a la doctora Ileana Meléndez, a quien ya le otorgamos derecho de palabra. Adelante, doctora, el micrófono es suyo y muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad, por esta iniciativa que tienen, que me encanta y que además apoyo de manera consistente. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando ya ahora en mi materia, porque definitivamente hemos dado el espacio a muchas áreas de especialidades que se manejan mucho en el emprendimiento y todo eso, pero me alegra que en esta oportunidad estemos manejando el área que manejo yo. Y sin duda alguna espero que pueda ser de mucha información, porque sin duda alguna tenemos que mantenernos actualizados de cómo el crimen organizado está trabajando y se está aprovechando de estas situaciones. En el día de hoy, como tú muy bien lo comentabas, vamos a estar hablando del comunicado que emitió la Gafilat el 8 de abril, y entonces vamos a estar viendo cuáles son las tendencias que ellos están diciendo que se pueden estar prestando bajo la pandemia del COVID. Para eso quisiera compartir pantalla para como es un material un poco extenso, se les haga mucho más fácil. Acá están los fenómenos riesgosos y buenas prácticas derivados de la pandemia. Vamos a comenzar, ¿verdad? Como les comenté, todo está basado en el comunicado de la Gafilat sobre el COVID. Eso está publicado en su página web, lo pueden bajar sin ningún tipo de problema.
En principio es necesario hablar que la GAFI vio riesgos emergentes derivados de la situación que está pasando, porque obviamente, a pesar de que la mayoría de las personas estamos en cuarentenas y encerrados, también aquellas mentes criminales están trabajando en ver cómo sacar provecho de la situación y obviamente vulnerar a todos esos procesos que son preventivos para evitar lavado de activos o que esos sujetos obligados sean instrumentos de lavado de activos. En esa dirección encontramos que uno de los delitos que ellos están hablando que se van a incrementar son los fraudes financieros y estafa. Los fraudes financieros, y eso no es más que aquellos delitos que son actos u omisiones que se hacen en contra de las entidades financieras se manejan en función a la seguridad del tráfico jurídico de sus operaciones, del patrimonio y del sano desenvolvimiento que tienen las entidades financieras. Hay muchos tipos de delitos financieros, entre ellos está el check kiting, que es súper sencillo. Ese es cuando, por ejemplo, hay personas que aprovechándose de la buena fe que tiene el banco, lleva un cheque y le dice al gerente, mira, por favor, necesito que me hagas un adelanto contra estos fondos que en 48 horas se me van a hacer efectivos, pero actualmente no están en líquidos. El banco, por la buena fe que tiene, agarra y entonces desembolsa y al final rebota el cheque. Cuando la persona no se hace responsable de eso, pues entonces ahí está cometiendo un delito contra el sistema bancario. Igualmente encontramos las falsificaciones. Actualmente hay muchos tipos de impresoras que tienen una alta tecnología con software sumamente desarrollados que hacen falsificación de cheques en general. Entonces, el tema o sea, ustedes me imagino que habrán visto que uno prácticamente ya puede depositar los cheques por fotos. Entonces, aquellas entidades financieras donde usted tiene falsificado prácticamente toda la información, entonces usted puede, sin duda alguna, cometer ese tipo de, o sea, puede ser, puede estar inmerso en que le hagan ese delito, perdón. También está el tema de la alteración del cheque. Estamos hablando sobre los instrumentos que normalmente se utilizan a nivel físico y que son muy fáciles de alterar. Entre ellos el cheque, cuando usted está alterando de manera parcial el cheque, ya sea por la cantidad o por el nombre, usted está haciendo una alteración en el lugar. Sin embargo, cuando usted está prácticamente limpiando todo el cheque, usted está lavando el cheque. Ese es el término técnico. ¿Me escuchan? Luego tenemos el robo de cheques. El robo de cheques se puede manejar cuando las personas, esto es un poco más difícil porque estamos en cuarentena, obviamente la gente, si los guarda en su casa es más difícil que ingresen, sin embargo, si los guarda en la oficina son más susceptibles de pérdida, donde las personas llevan los cheques, agarran, los roban y los pueden cobrar vía cambistas o endosos, entonces eso también constituye un delito financiero. Por último, podemos manejar el tema de el colgado de papeles, que son cheques que emiten las personas contra cuentas que ya saben que están cerradas. Yo puedo tener una empresa, como se está manejando mucho ahorita el tema telefónico y digital, yo le puedo decir, mira, me pueden pagar, mejor dicho, te voy a pagar con cheque y resulta que el cheque ya está cerrada la cuenta, yo por buena fe le digo que sí, lo acepto, despacho la mercancía y eso al final del día va a constituir no solamente un delito contra el Estado, sino contra mí. Hay otros tipos de ciberdelitos que se pueden estar cometiendo con relación... Ay, me pasé, me adelanté. Otros delitos que se pueden estar cometiendo a nivel de financieros que están muy correlacionados con el tema de la ciberseguridad, que la vamos a estar viendo más adelante. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha perfecto, puedes continuar. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados o apagados mientras la doctora Iliana da su exposición. Gracias. Con relación a las estafas, es muy importante resaltar que la estafa
hay dos tipos de, o sea, hay una estafa que es contra personas, entre personas privadas, y una estafa que se da contra el Estado. Es básicamente lo mismo porque es conllevar al tercero a un error producto de unas maniobras de las cuales yo me aprovecho. En la ley, vamos a hablar un poquito sobre el esquema de República Dominicana. En la ley 155 habla que hay lavado de activos cuando se comete contra el Estado. Sin embargo, cuando estas la sacaron de la ley cuando se hace contra personas. Sin embargo, acá en las recomendaciones que hace la Gafilat lo deja abierto. También vamos a encontrar en todo este proceso el tráfico de medicamentos falsificados. Esto es sumamente delicado. Por esto, aquí a nivel de República Dominicana, estoy segura que la mayoría de los países tienen ese tipo de delito contemplado, porque si ustedes pueden notar en las recomendaciones que hace la Gafi, en las 40 recomendaciones, normalmente los países que están cumpliendo normativamente con todas esas recomendaciones tipifica como delito este tipo de situación. Ese tráfico de medicamentos falsificados, en el caso de República Dominicana, está establecido en el Código Penal, en su artículo 479, y está dirigido a los farmacéuticos que despachan algún medicamento que sea de mala calidad. Eso es sumamente delicado porque obviamente estamos en una condición bastante delicada. La gente realmente, la idea es que no se aproveche por la situación o el desespero que pueda tener una persona por un medicamento como tal, y esa pudiera ser una muy buena fuente de donde hay que mitigar el tipo de riesgo. También conseguimos que ellos, la Gafilat habla también sobre la oferta de inversiones fraudulentas en modalidades del esquema de Ponzi. Para quienes no sepan, este esquema de Ponzi viene de Carlos Ponzi. Él es un italiano que emigró para Estados Unidos y más o menos en los años de 1920, él pudo prácticamente en 3 meses manejar una fortuna de millones de dólares estafando a muchísimas personas. ¿Cómo hizo el esquema Ponzi? Y fue tan emblemático esa manera de estafar, no solamente por la cantidad de dinero que manejó, sino porque la gente que engañó incluso pensó, hay gente que hasta actualmente lo idealiza y dice que lo ayudó muchísimo. Ese esquema, el señor entre febrero de 1920 y mayo, es decir, 3 meses, él manejó para mayo 420,000 dólares, que a la fecha constituirían aproximadamente unos 5.5 millones de dólares. ¿Cómo manejaban? Yo les coloco aquí el perfil o la pirámide del esquema de Ponzi, en el cual la persona viene y le pide a la otra que le dé dinero, y así mismo le pide que consiga otras personas para que den dinero a cambio de que posteriormente se le va a dar un interés por ese dinero que ingresó o que les dio. La pirámide de Ponzi se parece mucho a los esquemas piramidales que están actualmente, con la única diferencia que en el esquema de Ponzi le dice a la persona que le va a retornar la inversión en poco tiempo con una ganancia que realmente es imposible que en actividades lícitas se puedan dar. Les voy a dar un ejemplo un poco más llano. Imagínense que yo agarre y empiece a decirle a la gente, deme por favor $1,000. Si usted me da $1,000, al cabo de 45 días, yo le voy a dar a usted 100, le voy a comenzar a pagar $100 mensuales. Y si usted aparte de eso me trae otra persona que me dé $1,000, yo le voy a dar comisiones por esa persona que usted me está trayendo. ¿Qué pasa? Ese esquema de transacciones solamente es sostenible en la medida que ingresen personas, porque los nuevos ingresos son los que sustentan los viejos ingresos, y entonces la gente
de manera errada piensa que efectivamente le están dando dinero, pero no es así. Hasta el mismo momento que la gente comienza o a pedir la devolución de su dinero o sencillamente a dejar de reinvertir las ganancias que tiene, entonces allí colapsa ese esquema y empieza el tema fraudulento. Espero que vamos bien hasta ahora. Cualquier duda la pueden colocar por el chat. Igualmente, la Gafilat está hablando sobre el tema de las aprobaciones que está dando el gobierno con las ayudas. Por lo menos acá en el caso de República Dominicana, el gobierno ha tenido bastantes políticas, entre ellos el tema de FASE y el tema del programa Quédate en Casa, donde ellos están dando ayudas o asistencia a aquellos trabajadores que se hayan quedado suspendidos en sus trabajos o esas personas independientes que sencillamente no estén inscritas en la seguridad social, pero hay que asistirlas porque están pidiendo que se queden en la casa. Entonces, están hablando, o sea, se está identificando que hay personas que se puedan estar aprovechando, cobrando 2 veces, falsificando documentos, haciendo llamadas telefónicas o haciéndose pasar por personas que no son. Entonces, ese tipo de situaciones son muy susceptibles a que hayan el lavado de activos, por lo cual se debe mitigar ese tipo de ayudas. Como el COVID o toda esta situación de cuarentena ha sido muy excepcional, porque todos estamos trabajando sobre la marcha, eso es lo que ha complicado la situación. Entonces, sobre la marcha se están generando muchísimas políticas y muchísimas circulares de los entes reguladores que van sobre la marcha en función a cómo se están manejando las situaciones día a día. También tenemos el esquema de los delitos relacionados con la corrupción. Obviamente el Estado, todos los estados en general tienen una situación de direccionar el presupuesto público al sector de salud y de seguridad. Obviamente esa situación excepcional o estado de emergencia hace que se flexibilicen lo que son todos los procesos administrativos de contrataciones públicas. Entonces, se direccionan grandes cantidades de dinero a personas específicas donde son susceptibles a corrupción. Obviamente se le suma a eso que hay psicológicamente una información de pánico que genera como que mira, se va a ir por lo menos en el caso de República Dominicana, se puede ir el gobierno, no sabemos cuándo va a acabar esto. Entonces, la generalización del pánico en esa dirección pues conlleva sin duda alguna que haya un mayor incremento en la corrupción en esas materias. Ya hemos visto en el caso de República Dominicana cómo se han hablado de algunas instituciones públicas que han hecho de manera irregular sus procesos de contrataciones públicas de millones de pesos. Asimismo, encontramos aquellos delitos cibernéticos que se direccionan muchísimo en materia de las operaciones financieras. ¿Qué pasa? Actualmente estamos trabajando desde la casa. Se están haciendo muchas políticas para que se hagan transacciones financieras. De hecho, ya los bancos han evitado cobrar comisiones por el tema del uso de transferencias y toda la plataforma digital. Entonces, esa situación se aprovechan los delincuentes para llevar a cabo sus delitos. Eso incluso es sumamente delicado y pudiera ser una de las políticas o de las áreas que más resguardadas están porque forman parte de las recomendaciones 14, 15 y 16 de la GAFI y de las cuales ya se han trabajado de manera general. Sin embargo, pueden ser susceptibles en esta situación. El tema de la seguridad electrónica también es de suma importancia porque muchas personas, entre ellas me incluyo, que a veces somos un poco, si se quiere, dejados con relación a guardar la contraseña en el buscador. Entonces, eso hace que lamentablemente nuestros datos estén en el ciberespacio y sean vulnerables a ser hackeados. No es recomendable por tal situación guardar datos que son, de hecho, uno normalmente le coloca, por lo menos en mi caso, autocompletario. Entonces, para uno no estar llenando a cada momento de esas cosas, obviamente
la guardamos en el buscador, todos esos datos pueden ser hackeados y obviamente podemos ser producto de una baja seguridad cibernética por eso mismo. Habla también el comunicado sobre debilidades internas que van a tener los sujetos obligados y de las cuales deben tener mucho cuidado, mejor dicho. Entre ellos está el tema de los ROS. Los ROS son los reportes de operaciones sospechosas. Ellos estiman que va a haber una reducción sustancial del volúmenes de ROS que se van a estar emitiendo hacia las unidades de análisis financiero. Igualmente están conversando acerca no solamente de los retrasos de la información, sino además de la calidad que tengan esas informaciones con relación a su análisis, porque tenemos que recordar que obviamente la mayoría de los trabajadores o de los empleados no estaban acostumbrados a hacer teletrabajo. En ese proceso del teletrabajo, pues obviamente tienen que inmiscuirse el tema familiar, el tema de la casa, el tema de cómo se manejan los espacios, la ergonomía. Son muchos factores que de repente se tienen que tomar en cuenta y obviamente la productividad que va a tener el trabajador o el oficial de cumplimiento o aquellas personas que le ayudan o reportan esas operaciones inusuales se vean mermados porque tienen que trabajar en tiempo real en cómo manejar este nuevo esquema de teletrabajo. Entonces, esas situaciones constituyen debilidades internas. Asimismo, va a haber una reducción en lo que es las supervisiones que se tengan sobre los procesos de manejo y prevención de lavado de activos que pueden generar vulnerabilidad. Con relación a las amenazas emergentes, la Gafilat estima que con el incremento del desempleo se puede incrementar también el aprovechamiento por parte de las organizaciones criminales de captar esas personas y contratarlas para hacer delitos, obviamente por la necesidad que tienen de tener dinero, obviamente porque el sector formal de la economía está paralizado. Igualmente, las organizaciones sin fines de lucro, que son un ente sumamente susceptible y de alto cuidado en materia de lavado de activos, se estima que van a haber un aumento en esa actividad de donaciones a las organizaciones sin fines de lucro y por ende se va a diluir las operaciones o sospechosas que se manejen en ese tipo de asociaciones sin fines de lucro, porque como se van a incrementar, aquellas que sean delictivas se pueden mermar. Igualmente, el tema de la informalidad, como va a haber mucha gente que se va a quedar sin empleo, se va a generar muchísimo el uso de las casas de empeño, los prestamistas como medio de financiamiento informales y allí se puede inyectar dinero de manera efectiva que vengan o sean producto del lavado de activos o de un delito precedente, mejor dicho. Encontramos también el delito de usura. Acá en República Dominicana no está contemplado como un delito como tal, sin embargo, en otras legislaciones, como es el caso de Venezuela, sí se establece el delito y hay un porcentaje. Luego de eso, pues obviamente es considerado una usura y se estima que en este proceso va a haber un incremento justamente por la necesidad de tener efectivo. La operatividad del sector privado también se va a ver mermada en cuanto a las nuevas estrategias de supervisión que ellos van a tener que hacer, porque obviamente todo el personal o la mayoría de su personal va a estar en casa o el que se queda va a tener condiciones diferentes. Como muy bien lo mencioné al principio, hemos trabajado mucho sobre la marcha y adaptándonos al teletrabajo, lo que ha generado que sobre la marcha estemos generando diferentes tipos de estrategias para poder mitigar el riesgo y de igual manera poder cumplir con aquellos compromisos económicos que aún se tienen en la práctica. Entonces, se estima que el sector privado va a estar muy mermado con relación a su operatividad, ya que va a tener una disminución temporal de sus actividades y por ende de las personas que van a estar lo que es supervisando el tema de sus controles en materia de prevención de lavado
Y eso va a generar que tengan que estar generando continuas estrategias de supervisión que no necesariamente van a ser las más adecuadas para el momento, porque vamos a estar trabajando sobre la marcha. ¿Qué habla sobre las buenas prácticas del comunicado? Y aquí vamos un poco a hablar qué se recomienda. En primer lugar, como políticas públicas, la Gafilat llama a que aquellos entes rectores hagan un acompañamiento y mantengan de manera constante incluso una comunicación remota con esos sujetos obligados y con el sector privado. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ellos poder entender desde primera mano cuáles son aquellos huecos en los cuales la gente o esas mentes criminales se están aprovechando para hacer o legalizar ese dinero que es producto de un delito. Entonces, la Gafilat recomienda que los entes reguladores mantengan una comunicación continua con el objeto de identificar nuevos riesgos, nuevas tendencias e incluso una vez que tengan el panorama un poco claro, emitan de manera general un comunicado para que mantengan informados a esos sujetos obligados de cuáles son las nuevas modalidades o tendencias que se están dando en ese espacio específico. Aquí, en el caso de República Dominicana, encontramos que ya la Superintendencia de Banco ha emitido varias circulares hablando un poco, modificando y adaptando el esquema de la pandemia a todos sus procesos internos. Incluso por eso es que ustedes ven que los bancos han flexibilizado una cantidad de situaciones producto de todas esas normativas que ellos han cambiado, pero ya eso es producto de otra charla porque nos adentraríamos al sector específicamente bancario. Igualmente, la Superintendencia de Valores ha emitido circulares hablando sobre el tema y la Superintendencia de Seguros, que son los entes reguladores un poco más importantes. La DGI ha flexibilizado también el tema del pago de los impuestos. Esa flexibilización, como hablé inicialmente, es buena y mala. Vamos a ver más adelante, a ver si está. Bueno, ahora, más adelante les voy a hablar un poco sobre cómo se tienen que manejar aquellas que están ya mitigadas y aquellas que son potencialmente riesgosas. Vamos a pasar ahora a otra de las buenas prácticas que establece la Gafilat, que es fortalecer la aplicación del enfoque basado en riesgo en materia de supervisión. Sin duda alguna, ella invita a que nos tenemos que adaptar al cambio. Y en ese proceso de cambio y de interacción, tenemos siempre que tener un enfoque basado en el riesgo. Y debe estar enfocado específicamente en la supervisión. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente, incito, no va a poder estar la persona. Entonces, se está hablando muchísimo del tema de los usos electrónicos. Ya ustedes están viendo que muchas entidades o empresas privadas le están solicitando facturas digitales cuando anteriormente tenía que ser firmada, sellada, física, sellada y firmada con su sello totalmente húmedo. Ahora se está flexibilizando y están permitiendo que se maneje todo vía digitalizado. Entonces, la tendencia es ahora a supervisar ese tipo de transacciones que pueden ser diferentes tipos de medios. Aquí es donde hablar un poco sobre medios digitales que están ellos conversando o sugiriendo a los países miembros que adopten. Entre ellos, el uso responsable de los servicios digitales financieros y, sin duda alguna, el tema de las firmas electrónicas. No es lo mismo, como como lo vimos en la charla de ayer, la firma digitalizada, que es cortar y pegar la firma que usted tiene, ¿verdad? Y enviarlo por un documento digital, a que usted tenga una firma digital que está certificada por uno de los organismos que está certificado, en este caso del Indotel, que es el Instituto de las Comunicaciones. Es importante que usted, si se encuentra en otro país, pues entonces identifique cuál es el organismo regulador en la materia para certificar a aquellas empresas en firmas digitales que le dan la seguridad y la certeza de que usted está contratando a una persona que sabe en esa área. Entonces, en esa dirección, pues entonces se recomienda mucho el uso
de ese tipo de software que sean seguros en materia de firmas digitales. Justamente para simplificar el sistema, pero garantizar la seguridad. Acá habla un poco sobre fomentar el enfoque basado en el riesgo para simplificar medidas que detecten riesgos menores y fortalezcan la misma en caso contrario. ¿Qué quiere decir eso? La Gafilat está conversando de que si usted tiene o usted identificó que por medio de el proceso, perdón, que por medio de... vamos a hablar en el caso de los bancos, que es el que más adelantado está en materia de transacciones financieras por vía digital. Imagínense que el banco ya tiene perfectamente organizada y segura el esquema digital en materia de transacciones. Él está invitando, simplifica entonces esa situación o esa modalidad transaccional e identifica cuáles de las otras son potenciales que te pueden generar problemas. Estábamos hablando sobre el tema de los cheques, que aumenta porque yo estoy tomándole una foto, depositando un cheque, tomándole una foto, que eso puede ser totalmente fraudulento. Entonces, en ese tipo de casos donde incrementa la posibilidad de lavado de activos, es donde la Gafilat está diciendo, entonces en ese tipo de riesgos que son mayores, tienes que ser más cauto. Luego estamos hablando sobre la identidad digital y el monitoreo de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué pasa con eso? Obviamente, como la debida diligencia ya no se puede hacer de manera presencial porque la mayoría de los países ya decretaron cuarentena, ellos están invitando a que entonces empecemos a ver la identidad digital de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque se están aprovechando en muchas de las ocasiones de que como el oficial no se está personando o tú no estás viendo face to face a la persona, entonces es muy vulnerable el sector bancario o cualquier otro sector de los sujetos obligados a que le digan una información que no es correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la GAFI? Como tú no tienes manera presencial de ver a tu cliente, entonces no hay problema, busca la identidad digital, métete en internet, busca a esa persona, trata de conectar todas sus redes sociales, qué es lo que aparece ella o cómo es que ella aparece en la red, a ver si tiene una relación con lo que te está presentando o no. Asimismo, está invitando, como comenté inicialmente, las organizaciones sin fines de lucro son muy susceptibles en este momento de ser instrumentos en lavado de activos. ¿Por qué? Porque incluso usted puede hacer una donación a una institución sin fines de lucro sin saber si efectivamente ese dinero llegó o no llegó a los beneficiarios que usted realmente quería. Entonces, como es una situación muy delicada, se está invitando a fortalecer todas las operaciones que realicen este tipo de organizaciones para evitar que el dinero se desvíe a otras manos, obviamente. Igualmente, habla sobre el tema del esquema presencial versus el digital. Es importante que como se está incrementando actualmente el tema de las reuniones digitales por medio de Zoom u otras plataformas de internet donde usted solamente se está viendo prácticamente del tronco del tórax para arriba, entonces hay muchos detalles que a usted se le pueden escapar en materia de poder conversar con la persona. Además que usted no sabe si cuando está conversando pueden haber interrupciones externas que establezcan diferencias o le perturbe a la hora de poder interactuar con su cliente. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, el tema del fomento de las firmas digitales y también sería bien interesante que se establezcan políticas para hacer preguntas concretas en materia de debida diligencia a nivel digital para todas aquellas personas que tengan que interactuar directamente con el cliente. Esa sería una muy buena práctica que pudieran generar todas esas instituciones
para esos oficiales que tienen que tener el trato face to face con el cliente. Entonces, que se puedan emitir, mira, en estas situaciones, cuando pídele al cliente que cuando vaya a conversar sobre un tema específico tenga este y estas características, que tenga a la mano esta y esta información para que usted evite que el cliente le diga, ay, no lo tengo, espérese, y sobre eso vaya corriendo el tiempo, vayan teniendo interrupciones y usted al final del día no termine de hacer la debida diligencia que tiene que hacer. Lo importante siempre es que usted garantice que está haciendo su debida diligencia con el cliente y que está archivando todos esos medios que posiblemente puedan ser ulteriormente utilizados como medios probatorios. Se están permitiendo el tema de los correos, el tema de las firmas digitales, las conversaciones telefónicas, los voice. Trate de documentar absolutamente todo lo que se esté manejando en los medios digitales para que usted tenga respaldo de todas las transacciones que se están llevando e incluso le permita con todas esas informaciones al ente regulador identificar cuáles son las posibles fallas que está teniendo en la recepción de toda esa información y que pudiera ser un huequito para que la gente se meta y lo utilice como instrumento para lavar activos. También ellos están hablando sobre la cooperación internacional y la integridad en el funcionamiento. Lo bueno es que ellos tienen el RAP, que es una conexión o un sistema donde es una red que a nivel internacional se conectan todos a los efectos de poder hablar sobre este tipo de temas, ¿no? Para que ellos puedan identificar por cada uno de los países cuáles son las posibles prácticas que se estén dando en materia de lavado de activos. Bueno, hasta ahora no sé cómo vamos, Alba, de tiempo. Vamos a dejar de compartir acá. Ya tenemos por aquí algunas preguntas, doctora. Bueno, muchísimas gracias a la doctora por esa interesantísima información sobre la prevención de lavados de activos. A propósito de alguna mención que hizo la doctora por allí sobre prácticas delictivas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, el día de hoy, a las 2 de la tarde, hora Venezuela, hora República Dominicana, Universitas Fundación, en esfuerzo conjunto con la Cámara de Comercio del Estado Lara, Venezuela, realizó una videoconferencia con un experto en delitos informáticos, Raymond Horta Martínez, quien habló sobre seguridad digital en tiempos de COVID-19. La verdad es que los invitamos a que la ubiquen a través del canal de YouTube de Universitas y, bueno, puedan disfrutar de verdad sobre los tips en seguridad informática que dio este experto. Bueno, doctora, por acá ya tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es de parte de Grisel de la Rosa de República Dominicana. ¿Cómo puede verse afectada una empresa con la recepción de los cheques que recibe como pago puntualmente un corredor de seguros? ¿Cómo puede verse afectada una empresa con la recepción de los cheques que recibe como pago? Así lo plantea. ¿Pudiera un poco explicarme a qué se refiere con afectada? Porque obviamente el proceso de recepción de los corredores, lo ideal incluso es que la tendencia sea a que usted pida transferencias, porque ¿para qué le van a dar un cheque si pueden hacer transferencias? Se supone que para emitir un cheque usted tiene que tener efectivo el dinero para poder hacer la emisión del cheque. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal es que usted invite a su cliente, estoy entendiendo que es el corredor de seguro, que recibe los cheques y lo entrega a la empresa. Entiendo que ese es el caso. Entonces, en todo caso, invitamos a Grisel a que pueda ampliar su interrogante a través del chat y mientras tanto, doctora, si me permite, podemos darle paso a la siguiente pregunta, al siguiente planteamiento. Está bien. Perfecto. Julio Alejandro Pérez desde Venezuela, desde Universitas Fundación. Con ocasión de la pandemia del COVID-19, muchas empresas están realizando donaciones, muchas de ellas con mucha informalidad. ¿Ha existido alguna flexibilización a los fines de la prevención del lavado de activos?
No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Justamente por el tema del incremento de esas donaciones a esas organizaciones sin fines de lucro, es que se está invitando a que haya mucho más control. Porque ¿qué es lo que se busca? Que aquellas personas que donaron dinero a esa organización sin fines de lucro se direccione efectivamente ese dinero para el objeto a la que fue establecida. Hay flexibilización en cuanto a que a las transacciones como tal, pero usted como una organización sin fines de lucro debe garantizar y transparentar las transacciones, tiene que hacer una debida diligencia de quién se lo donó, cómo se lo donó, para qué fines tiene. O sea, al final del día, si usted no puede hacerlo presencial, usted debe documentar a nivel digital toda la información producto de esas donaciones, porque recordamos, estamos en una situación circunstancial. Una vez que pase todo esto, pues obviamente habrán las denuncias o comenzarán las denuncias y los órganos reguladores y el Ministerio Público pues irá contra aquellas personas que se aprovechan de situaciones de ese estilo. Pero la flexibilización como tal no es que se ha dado a nivel transaccional, pero a nivel de cumplir con todo lo que son los esquemas, de cumplir con su debida diligencia y tener su contabilidad como tiene que ser, no. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ha visto la recepción del comunicado que es bastante reciente de la Gafilat, digamos, entre los usuarios de todas estas plataformas financieras, bajo la experiencia que ha observado hasta ahora? Mira, yo veo que, por ejemplo, los órganos reguladores, estamos hablando del caso de República Dominicana. He notado que han sido muy activos la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, sobre todo la de bancos ha sido bien específica en lo que es manejar o incluir el esquema del COVID en todas sus normativas legales, justamente porque como el sistema financiero está muy regulado, entonces se busca mucho poder evitar ciertas ilegalidades en todas las actuaciones que están haciendo actualmente los bancos en pro de todos los usuarios. Entonces, principalmente la estoy viendo a materia de los bancos. Me gustaría, sin duda alguna, que haya una información mucho más generalizada, sobre todo para el esquema de las asociaciones sin fines de lucro, que hasta ahora, por lo menos en este caso, no se ha manejado, no se ha hablado, no ha habido un ente que diga, mira, se tienen que, por favor, en aquellas donaciones establecer estos y estos requisitos para que no hayan problemas. Hasta el día de hoy eso no se ha dado, por lo menos en este caso, en el caso de Dominicana. Muchas gracias. Por acá, Grisel amplía la pregunta, quien originalmente había preguntado sobre el asunto de los cheques. Ella indica por aquí, como se está trabajando de manera remota, los clientes proceden a realizar los depósitos de cheques a través de bancos. Pudiese darse el caso de que se realice un depósito de cheque como pago de una póliza de seguros y que no sea un cheque real. La falsificación de cheques, obviamente puede ser una alteración o una falsificación. Obviamente puede ser que no sea real, pero ya la legalidad o la veracidad que tiene ese cheque lo va a determinar el banco. Entonces, siempre ellos emiten un reporte en los cuales dicen, mira, te rebotó este cheque porque obviamente les faltó esto o estas características. Entonces, en esos casos, si está falsificado o no, ya ahí corresponde al banco determinar la veracidad o legalidad o no del mismo cheque. Así que no debería preocuparse por eso, ya que el banco tiene que emitir sin duda alguna el reporte de esos cheques como tal. ¿Qué sí puede pasar? En materia de seguros, el seguro no constituye un fin último para el criminal que quiere lavar el activo. ¿Por qué? Porque una de las grandes características que tiene o el producto que
por supremacía tiene los seguros que son atractivos para los delincuentes es es el seguro de vida. Por ser el seguro de vida, aquello más focalizado, porque tú le puedes meter todo el dinero del mundo, incluso los fideicomisos también, pero es otro tema. Pero en materia de seguros de vida, como ya se focalizó que es uno de los instrumentos que por excelencia es el que escoge el criminal, es el que más controles tiene. Entonces, actualmente ya es muy difícil que tú laves activos por medio de una póliza de vida. ¿Qué sí hacen los seguros en el esquema o en el bosque general de materia de lavado de activos? Sirve como él habla, porque él le permite decirle a los entes reguladores cuáles son los bienes de quién y a nombre de quién están cada uno de los bienes. Entonces permite construir la telaraña del delito para poder ir detrás de esos delitos, delincuentes como tal. Entonces, en esa materia, pues allí el banco es el que dice, no sé si tiene alguna duda, pues la puede escribir. Muy bien, doctora. Bueno, les recordamos con esto que en nuestra aula virtual en Universitas Fundación, en esfuerzo conjunto, por supuesto, con Prosapienza Consulti, tenemos el curso sobre lavado de activos en el sector seguros, tipología de delitos, que está dirigido para la República Dominicana. No sé si la doctora quisiera dar alguna información sobre esto. Bueno, sí, tenemos un curso que es totalmente online. En materia el módulo que tenemos aperturado actualmente es de delitos precedentes en materia de lavado de activos. Si usted quiere conocer un poco más cuáles son todos esos delitos precedentes que conllevan a que una vez que usted tenga ese dinero o producto de ese delito y lo ingrese al sistema financiero y lo esté lavando, entonces esté siendo instrumento para hacer lavado de activos y por ende responsable por esa situación. Entonces usted puede visitarnos. Allí tenemos en la página de Universitas y en la de Prosapienza toda la información relativa al curso en materia de delitos precedentes, que es el que está abierto actualmente. Muchas gracias, doctora. ¿Algo más que pudiera usted añadir sobre todo este asunto de la prevención de lavado de activos? ¿Qué más pudiera añadir o digamos esos tips esenciales que pudieran servirle a nuestro público escucha? Se me olvidó comentarte que, porque vi allí una pregunta que estaban preguntando sobre el valor curricular para la Superintendencia de Seguros. Sí, él cumple con todos los esquemas, porque de hecho el curso online tiene evaluaciones, la persona tiene que aprobarla para que se le pueda emitir el certificado. Entonces, sí tiene totalmente validez para hacer las renovaciones en materia de lavado de las licencias. ¿Qué tips te puedo dar? Con relación, obviamente no sabemos cuándo se va a terminar esta situación y es muy probable que no hemos tampoco llegado al punto máximo de contagio. De hecho, hace unos meses atrás, la Organización Mundial de Salud, incluso Bill Gates, que está como liderando el tema de la investigación de la vacuna y todo este proceso, hablaba que vamos a tener una vacuna hasta muy rápidamente hablando en un año. Normalmente hablando en un año y 6 meses. Entonces, no es una situación que vaya a estar como que vamos a salir de esto en junio. No sabemos cuándo va a salir. Es muy probable que esto incremente y obviamente la situación se vuelva más caótica porque obviamente se va a acabar el dinero, la gente no va a tener lamentablemente en muchas situaciones trabajo porque el sector totalmente económico se ha paralizado. Ahí vimos como antier el barril de Estados Unidos dio pérdida por primera vez en la historia, menos un 37, o sea, menos $37. Entonces, o sea, hay que tener claro también que el petróleo constituye una de las 3 fuentes de negocios más importantes para generar riquezas. Entonces, tú ahí ves cómo se puede desplomar la economía y en este proceso va a haber mucha gente que se va a quedar sin empleo, que va a tener que, como muy bien expliqué en la charla, va a tener que ir a la calle, a tener que hacer
actividades, pedir prestado, pedirle a prestamista, ponerse creativo, incluso en muchos de los casos va a tener que contraer el virus porque tiene que llevar la comida a la casa. Entonces, yo lo que les invito a los sujetos obligados, que al final del día son los que tienen que responsabilizarse en estas materias, es que hay que generar todo el proceso de la debida diligencia y todos sus controles en la materia de la supervisión, como muy bien lo estaba sugiriendo la GAFILAT, y también que se emitan, sobre todo los jefes o los gerentes, emitan comunicados a todos esos corredores, a todos esos oficiales, a todos esos corredores de bolsas, que establezcan cuáles son las prácticas que ellos necesitan que garanticen en materia de la debida diligencia para esos nuevos clientes o esos clientes que de repente están haciendo transacciones que no son usuales, para que puedan, en muchos de los casos, estar documentados y tener como que la chuletica, acá le dicen la mascotica, de qué es lo que tienen que pedir, porque yo lo que entiendo es que hay mucha desinformación, la gente no sabe qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ahora cómo va a plantear el esquema de la organización de toda su información digital. Entonces, en la medida los jefes o los gerentes de todos esos sujetos obligados establezcan parámetros y políticas para todas esas personas que interactúan directamente con el cliente, puedan tener todo ese esquema claro en tanto y cuanto eso va a ser muy beneficioso para el sector en general como tal y evitar obviamente que haya lavado de activos. Muchas gracias, doctora. Por acá Marisol Fermín le escribe a través de su excelente disertación. Muchas gracias por la invitación, doctora Iliana Meléndez de Santo Domingo, República Dominicana. También pregunta Carla Gómez, ¿cómo se hace para la aprobación del curso? Bueno, el curso que se hizo referencia, que hicimos referencia hace un momento, ya le vamos a compartir el enlace para que puedan buscar la información y acceder a él para los que estén interesados en hacer ese curso vía online. Allí se los acaban de compartir a través del chat de acá de Zoom. Así que por ahí también pueden buscar toda la información. Discúlpame, Alba. La presentación que acabo de publicar acá con ustedes, que acabo de compartir, va a estar en la página, en el grupo de videoconferencias que está en la página de Facebook de Prosapienza. Entonces allí ustedes pueden, es un resumen o bien esquematizado del comunicado para que se les haga mucho más fácil la información. Igual llega agradecimientos de parte de Carla Gómez, de Grisel, quien había hecho la primera pregunta, por acá de Orlando Flores desde San Francisco, de Macorís, República Dominicana. Que pregunta sobre los requisitos para el curso. Bueno, por allí a través del enlace que les acabamos de copiar, pueden buscar los requisitos. Recuerden que la facilitadora, por supuesto que es la doctora Iliana que está acá con nosotros, está certificada por la Superintendencia de Seguros de República Dominicana. Bueno, doctora, no tenemos más dudas, no tenemos más comentarios, por lo que, bueno, agradecemos a todos los que estuvieron acá presentes en esta aula virtual de Zoom y todas aquellas personas que pudieron ver la transmisión en vivo a través de Facebook Live, desde la fanpage de Universitas, desde la fanpage de Universitas Service y de Prosapienza. Bueno, los invitamos a que, por supuesto, nos sigan a través de nuestras redes sociales, a Prosapienza, a través de Instagram y las redes sociales de Universitas a través de Instagram, LinkedIn y Facebook. Doctora, por favor, tiene el derecho de palabra nuevamente para que pueda dar un mensaje final. Bueno, nada, agradecida por esta oportunidad que me están dando de hablar lo que me gusta. De verdad que sí, y nada, lo más importante de verdad que yo invito a todas las personas que me están viendo en este momento es que nos mantengamos actualizados, porque obviamente estamos trabajando y estructurando sobre la marcha. Quiere decir que todos los días pueden estar cambiando las cosas y obviamente usted se tiene que adecuar porque esta situación, las crisis pasan. Y una vez que pase, si usted hizo mal todo el procedimiento, pues obviamente usted va a ser responsable de todas esas actuaciones que llevó a cabo y no va a poder alegrar
ay, es que no sabía, o ay, es que es esta situación. No, sencillamente usted tiene la obligación como sujeto obligado de mantenerse totalmente actualizado en en todas estas cambios y actualizaciones estructurales que se van a estar dando, adecuando todos los procesos en su ámbito para evitar o mitigar el tema del lavado de activos. Y nada, yo voy a estar publicando en mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir, yo normalmente estoy publicando bastante información con relación a las actualizaciones que se van dando, es @IlianaMeléndezG. Entonces, por allí perfectamente ustedes, yo publico normalmente la información, que también está por Prosapienza. Y nada, de verdad que sí, mantengámonos informados y aprovechemos el tiempo, porque al final del día es lo que nos queda en esta cuarentena. Gracias, doctora. Bueno, siguen llegando por acá las notificaciones de agradecimiento y de felicitaciones de parte de Adelina Vargas. Le compartí al grupo el grupo donde está la presentación que acabo de tener para que puedan tenerla más fácil. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, siguen, como le comentaba, siguen llegando por acá los mensajes de felicitaciones y de agradecimiento, por supuesto, por la información. Mil gracias por documentarnos, indican por aquí. Bueno, sigan pendientes entonces por las redes sociales, como les acabamos de mencionar, de las videoconferencias que impartiremos desde Universitas Fundación durante esta semana. Recuerden, la recomendación actual es quédate en casa, y en este tiempo de contingencia, Universitas está contigo. Recuerden que esta videoconferencia llegó gracias al esfuerzo conjunto de Universitas Fundación, de Fundación Enlata y Prosapienza Consulting desde República Dominicana. No me queda más que despedir, así que hasta pronto y feliz noche para todos donde quiera que se encuentren.